Bueno, hermanos, como saben, todo el mes de diciembre, hermanos, ya saben que cada mes, hermanos, trabajamos con un tópico o con un tema. Cada mes tratamos de hacer un tema que vaya de acuerdo o ad hoc a lo que habíamos planeado. Y hermanos, lo que habíamos planeado era tener empatía por las demás personas, que durante este último periodo del año, especialmente en diciembre, pudiéramos tener empatía por las personas y demostrarles el amor de Dios a través de nuestros actos o a través de nuestras actitudes o a través de lo que hacemos o de lo que a veces no hacemos. Porque a veces el que no hagas algo también es de bendición para las personas. ¿Qué tal cuando alguien llega y te ofende y tú no haces nada, tú te quedas callado y dices, voy a orar por ti? También lo que no hacemos da testimonio a veces, hermanos. Entonces es lo que estábamos tratando de hacer durante el último trimestre del año. Estábamos tratando de mostrar empatía por las personas. No sé, hermanos, hasta qué punto ustedes han logrado mostrar empatía por las personas. No sé si al finalizar el año ustedes se sientan felices de haber mostrado empatía por los demás. Es decir, no sé si ustedes se sientan satisfechos de haberle demostrado a los demás que le importan a cualquier persona, ya sea a su amigo, su vecino o alguien que se encuentra en la calle. No sé si usted se siente satisfecho con lo que ha hecho, pero por esa razón es que el último mes del año, este mes, estamos tratando de ser mejor. Cada uno de nosotros, el tema o el tópico del mes de diciembre es ser mejor. Y ser mejor, hermanos, a la única persona que beneficia es a nosotros mismos. Ser mejor, hermanos, nos beneficia a nosotros. Sí, claro, por ende y por consecuencia, las personas que nos rodean se van a beneficiar también de que nosotros seamos mejores. Pero principalmente si nosotros nos esforzamos en ser mejores, es para nosotros la bendición. Ahora, pudiéramos pensar y decir, no, yo ya llegué, yo ya estoy en el tope, yo ya estoy en el 100, soy una buena persona, soy la mejor persona que existe. Y entonces llegamos a la palabra de Dios, como lo digamos la semana pasada, y nos damos cuenta que realmente nos faltan muchas cosas por hacer, cositas pequeñas o ajustes que tenemos que hacer para realmente ser mejores cada día. No sé si usted cuando se levanta y se mira al espejo, piensa y dice, ¿soy mejor que ayer? ¿Soy mejor? ¿Estoy siendo mejor? ¿Realmente estoy haciendo un cambio en mi vida? O quizá llegamos a esa etapa donde decimos, que me quiera el que me quiera y el que no, pues que no me quiera. No sé si ya llegamos a esa etapa, pero la invitación es para que tratemos de ser mejores. Y todos sabemos y conocemos en cuáles áreas estamos fallando y en cuáles áreas necesitamos ajustar para ser mejores. Por esa razón, hermanos, es que estamos estudiando Romanos capítulo 7 durante todo este mes, porque es un capítulo tan profundo que una sola explicación no bastaría para entenderlo. Pero para llegar a eso, les voy a pedir primero que volvamos a leer, el texto que leamos al principio, que está ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Lo voy a leer yo solamente, búsquelo ahí con su vista. Juan capítulo 10, versículo 11, y dice la palabra de Dios así: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Alguna vez les platiqué, hermanos, que hace 20 años, sí, hermanos, lo escucha bien, hace 20 años, hermanos, la iglesia, hermanos, la comunidad bautista, hermanos, en México, estaba tratando, hermanos, de hacer una campaña para impactar a todo Latinoamérica, hermanos. Y esta campaña que comenzó, hermanos, que comenzó esta corriente, estaba basada en el versículo anterior que acabamos de leer, que está en Juan capítulo 10, versículo 10b. Lo voy a leer y dice así: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese era el texto lema, Juan 10, 10b. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hace 20 años, hermanos, la iglesia bautista comenzó este movimiento porque ellos tenían un plan a 10 años, para que en 10 años, hermanos, toda Latinoamérica fuera alcanzado por el Señor y conocieran este versículo. Fueron 10 años, hermanos, donde se estuvo trabajando con este texto. Porque lo que querían darle a conocer a la gente es que Jesucristo realmente es el que nos da vida y es el que nos cuida y nos protege. Pero yo no voy a hacer énfasis de lo que está diciendo, de lo que quería hacer la iglesia. Yo voy a hacer énfasis en lo que Jesús nos quiere enseñar, en las palabras que Él dijo. Él dijo estas palabras: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesucristo estaba diciendo estas palabras y dijo estas palabras
Porque Jesucristo entendía y conocía que las ovejas, es decir, ustedes y yo, el pueblo de Dios, necesita cuidados del Señor. Jesucristo sabía que nosotros necesitamos que Él nos cuidara. Porque Jesucristo sabía que así como las ovejas, ustedes y yo, tendemos a perdernos muy fácilmente. Tendemos a distraernos y tendemos a irnos por ahí. Cuando menos nos damos cuenta, hermanos, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos muy lejos del Señor. Así como las ovejas del rebaño, así nosotros nos alejamos del Señor. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que llega la mitad de la semana y nos damos cuenta que no hemos hecho nuestro devocional? ¿Cuántas veces nos ha pasado que se nos llega la noche y no oramos durante todo el día? ¿Cuántas veces ha pasado que pasan meses y meses y semanas y la Biblia sigue igual, cerrada y en el lugar donde la dejamos? Necesitamos realmente estar conectados con el Señor todo el tiempo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Porque Jesucristo sabía y entendía que como seres humanos y que como cristianos estamos latentes al fracaso. Estamos expuestos al pecado y a la tentación. Jesucristo sabía que nosotros estamos muy predispuestos probablemente a caer, a fallar. Él lo sabía. Por eso Él está diciendo, yo soy su pastor, porque sé que ustedes en algún momento van a fracasar, se van a caer, y quiero que sepan que estoy yo para volverlos a redimir, para volverlos a traer. Quiero que sepan que yo estoy ahí para levantarlos cada vez que se caigan. Cada vez que las cosas no van bien, ahí voy a estar yo para decirles que aquí estoy. Cada vez que te pierdas o que te distraigas, ahí voy a estar yo para bendecirte. Cada vez que se te olvide lo que te dije o lo que me dijiste, ahí voy a estar yo para recordártelo. Cada vez que te vaya mal y te quieras ir lejos de mí, ahí voy a estar yo para traerte y decirte, yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas. Cada vez que te caigas y cada vez que fracases, ahí voy a estar yo para bendecirte. Para eso Jesucristo está diciendo que es nuestro buen pastor. El problema, hermanos, es que nosotros no sabemos que estamos predispuestos a caer. El problema es que nosotros no contemplamos el pecado como que puede suceder. El problema es que como iglesias y como cristianos no nos damos cuenta de que el pecado, la falla o la tentación puede pasar en nuestra vida. Y hemos puesto la barra muy alta, de tal manera que ahora exigimos que nadie caiga, que nadie peque y que todos se guarden en santidad. Que es lo que Dios pide. Claro, es lo que Dios pide. Pero estamos expuestos a fallar. Y si alguno falla, entonces nos sentimos que ya no somos dignos de acercarnos a la presencia de Dios, porque es lo que nos han enseñado. De que si caes, de que si fallas, de que si pecas, estás expulsado de la presencia de Dios. Y entonces así nos sentimos. Cada vez que no tenemos ganas de orar, cada vez que fallamos, cada vez que caemos, cada vez que nos salimos de nuestras casillas, entonces nos sentimos que ya no somos dignos de volver a la presencia de Dios. Porque nosotros como humanos no contemplamos que podemos caer o que podemos fallar. Jesucristo lo contemplaba. Jesucristo estaba contemplando que podíamos caer. Pero nosotros, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, hoy en día hemos puesto la barra tan alta que los jóvenes y las personas ya no quieren venir. Porque saben que si vienen, entonces se le va a exigir una serie de cosas que haga. Hermanos, hay iglesias y congregaciones donde todavía no te dejan entrar. Todavía sucede que no te dejan entrar si no vas de vestir. Hay iglesias y congregaciones donde todavía cuestionan a los jóvenes cómo se sientan, cómo vienen vestidos y cómo se ven. Por eso los jóvenes ya no vienen a las iglesias. Por eso las iglesias se están llenando de gente adulta. Porque los jóvenes andan en el mundo, donde el mundo los acepta y les dice, no importa cómo vengas tú, nomás acércate con nosotros y aquí tienes una familia. Porque hemos puesto la barra muy alta, cuando Jesucristo no lo hizo. Cuando Jesucristo decía, yo sé que pueden caer, por eso voy a estar ahí, por eso voy a estar en todo momento, para que si llega a caer, no quiero que caigas, no deseo que caigas, no espero que caigas, pero si llegas a caer, si llegas a fracasar, si llegas a caer en pecado, ahí voy a estar yo para levantarte. Y nosotros no lo hemos hecho. Ahora, antes de entrar a la predicación, déjeme le digo algo.
no quiero que me hagan el tiempo como la semana pasada, pero déjenme le digo algo y déjenme le platico esa historia. Miren, en 1978, yo sé que muchos de aquí van a decir, no, yo todavía ni nací, hermano. Pero en 1978, hermanos, Teodoro Streletsky, hermanos. Teodoro Streletsky, hermanos. Era un hombre que estaba estudiando, hermanos, para la psicología. Teodoro Streletsky, hermanos. Y este hombre, hermanos, trató de hacer lo mejor que pudo. Durante sus años de carrera, estaba haciendo su degree, él estaba sacando los mejores grados posibles. Durante sus años de maestría, él hizo lo posible por seguir sacando los mejores grados posibles. Así que cuando él llega a la universidad, hermanos, para aplicar para una beca para su doctorado, él espera que le den la beca para continuar sus estudios para el doctorado. Este hombre llega y se presenta con un comité, les explica lo que quiere hacer, les explica lo que ha hecho, les explica sus planes y proyectos, les enseña sus grados, sus calificaciones. Y después de algunas semanas de que este grupo de personas estuvieron deliberando, le vuelve a llamar su advisor, el maestro que se encarga de guiarlo en la escuela. Y entonces lo siente y le dice, ¿sabes qué, señor Streletsky? Tengo que informarle que lamentablemente usted no califica para el programa de doctorado de nuestra universidad. Y la beca que usted ha solicitado se le ha negado. Este hombre, hermanos, es una historia verdadera, hermanos. Esto pasó en 1978. Este hombre, hermanos, frustrado porque había fallado. Frustrado porque él estaba mentalizado para lograr sus objetivos. Frustrado porque este hombre estaba mentalizado para llegar hasta donde había planeado. Frustrado porque él había hecho un plan perfecto durante toda su vida. Durante su universidad, durante su maestría, él estuvo haciendo un plan perfecto. Y cuando llega y se da cuenta que falló y que le dicen, usted no califica porque hemos visto algunas cosas de su personalidad que no encajan con lo que nosotros buscamos para otorgarle una beca en el doctorado, este hombre se le olvida quién es, hermanos. Y entonces agarra un bolígrafo y apuñala al maestro que lo entrevista, a su advisor, a su consejero. Lo apuñala hasta matarlo. Después de que termina y reacciona, él solo va y se entrega a las autoridades. Y fue un caso que llamó mucho la atención. Va y se entrega él solo a las autoridades. Y entonces cuando están haciendo las investigaciones, él dice, yo no quiero tener ningún abogado. Yo me quiero representar a mí mismo. Aquí en Estados Unidos y en algunas partes eso es completamente legal. Y entonces cuando está en el tribunal, él dice, lo que yo hice, lo hice porque tenía que hacerlo. Y ustedes no me pueden condenar. Y entonces él empieza a explicar por qué es que él lo hizo. Saben que yo me pongo a pensar, cuando yo leí esa historia hace algunos meses atrás, que realmente, hermanos, es lo que sucede en la vida de nosotros los cristianos. Que estamos muy mentalizados a no fracasar. Estamos muy mentalizados a seguir adelante. Estamos muy mentalizados a no caer, a lograrlo. Pero si por algún motivo algo sucede en nuestra vida, nos deslizamos y caemos, entonces no estamos preparados para fallar. Y no estamos preparados que entonces nos equivocamos más de lo que habíamos pensado. Porque cuando caemos lejos de correr a los brazos de Dios y buscar consuelo en las personas que nos pueden dar ayuda, nos vamos lejos de la presencia de Dios porque sentimos que hemos pecado y que no somos dignos de estar con Él. Es decir, que una vez que caemos y fallamos, cometemos un error más grande porque nos vamos lejos de la presencia de Dios. No venimos y decimos, Dios, perdóname, me equivoqué, Señor, perdóname, restáurame, Dios, ayúdame a volver a tus caminos, ayúdame a volver a estar conectado contigo. No, al igual que este hombre, cuando fallamos, este hombre asesina a su consejero. Cometió un error más grande que el primero. Así somos nosotros. Cometemos un error más grande porque nos vamos lejos de la presencia de Dios. ¿Y saben por qué pasa? Porque nadie nos enseñó que puede pasar que alguna vez caigamos. Porque nadie nos enseñó que puede suceder que alguna vez fallemos. Porque nadie nos enseñó que si eso sucede, aquí va a estar Dios. Y aquí va a estar su pueblo para restaurarnos. Es lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana. Cómo Dios trabaja. Dios no espera que caigamos. Dios no espera que fallemos. Dios no espera que pequemos.
Pero Dios espera que entendamos que si por alguna situación eso llega a pasar, entonces ahí va a estar Él para restaurarnos. Y escúcheme bien, hermanos, cuando hablo de caer, no estoy hablando de adulterio, no estoy hablando de drogas, no estoy hablando de matar, no. Estoy hablando de pecados tan pequeños que nos separan bien grande de la presencia de Dios. Un enojo que podemos ofender a alguien hasta más no poder. Eso es salirte de tus casillas y volverte una persona mala en un momento. Eso es caer delante de la presencia de Dios. Ser mezquino con alguien cuando estabas tratando de no serlo. Ser chismoso cuando estabas tratando de no serlo. Eso es caer delante de la presencia de Dios. No piensen en los pecados más que llaman más la atención. Piensen en los pecados que no se escuchan casi, pero que son igual de delicados para Dios. Cuando caemos, Dios va a estar aquí para restaurarnos. Así que les pido que oremos para entrar a la presencia del Señor y entrar a la predicación de esta mañana. Ayúdenme a orar una vez más en sus lugares y luego entramos a la predicación del día de hoy. Señor y Padre nuestro, una vez más nos acercamos a tu presencia, Padre, para suplicarte que nos dirijas en el mensaje de esta mañana. Te ruego, Dios, que por tu infinita misericordia abras nuestro entendimiento, Dios, y seas tú el que ministre el día de hoy. Te pido, Padre Santo, que calles mi boca, que seas tú quien hable, Señor. Pero una cosa más grande te pido, que nadie, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado. Porque te lo suplicamos, te lo pedimos y rogamos todo esto en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para entender un poquito mejor, hermanos, lo que estamos hablando, lo que estoy yo hablando el día de hoy, les pido que me vayan a buscar ahí Romanos capítulo 7, hermanos. Acuérdense, durante todo el mes de diciembre vamos a estar hablando de Romanos capítulo 7, porque es un texto, hermanos, que nos habla precisamente de lo que estamos viendo el día de hoy. Romanos capítulo 7, y hoy vamos a ver solamente los versículos del 7 hasta el 13, hermanos. Romanos capítulo 7, versículos del 7 hasta el 13. Y hermanos, el texto, hermanos, que está en Romanos capítulo 7, lleva como título conflicto con el pecado. Si usted lo puede leer ahí en su Biblia, lleva como subtítulo o como título conflicto con el pecado. Porque Pablo está hablando de algo que nos pasa a todos los cristianos tarde que temprano. Pablo está hablando de la carnalidad de un cristiano en su totalidad. Pablo está hablando de lo que todos los cristianos enfrentamos en algún momento. Y Pablo, hermanos, es un hombre de Dios. Pablo es un hombre que se mete a la oración. Pablo es un hombre que lucha por el ministerio. Pablo es un hombre que está enamorado del evangelismo. Pablo es un hombre enamorado de Dios. Pablo fue un hombre que pudo ver la gloria de Dios en el tercer cielo. Pablo es un hombre que sabe de lo que está hablando porque sabe lo que nos espera. Es decir que Pablo, hermanos, no es cualquier cristiano frío, como les decía la semana pasada. Pablo no es cualquier cristiano hipócrita que está escribiendo cosas que pudiéramos pensar, lógico, lo escribió el hermano que nunca viene, ¿cómo no? No, lo está escribiendo un hombre que busca hacer la voluntad de Dios y que su vida da testimonio de ello. Pablo está escribiendo lo que le pasa y por eso es tan importante estudiarlo. Por eso es importante para conocer, hermanos, lo que Dios espera de nosotros y saber, hermanos, que estamos en la carne y que si por algún motivo, por alguna situación, llegamos a fallar, llegamos a caer, ahí va a estar Dios para levantarnos. Ahí va a estar Dios y que no cometamos un error más grande de irnos, sino que regresemos a Dios a buscar su perdón. Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 8, lo voy a leer yo, dice la palabra de Dios así. Dice, ¿qué concluiremos? Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de que Pablo, hermanos, hace una alegoría hablando sobre el matrimonio, para decir, hermanos, que cuando el hombre muere, se acaba el contrato de matrimonio, así mismo dice Pablo, cuando tú mueres, ya entonces estás libre de la ley. Y Pablo dice, cuando aceptas a Cristo en tu corazón, cuando llegas a ser cristiano, entonces mueres al pecado, mueres a la ley ya no aplica para ti. Por eso Pablo está hablando al principio del matrimonio. Pero luego llegamos al versículo 7, dice así, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y entonces Pablo, hermanos,
está diciendo que si no fuera por la ley, entonces él nunca se le hubiera despertado la codicia. Y entonces estos versículos y estos textos pareciera que son muy confusos para el cristiano. Pareciera que hay iglesias que no quieren hablar de esto porque prefieren decir, vamos a guardarnos en santidad, sin enfrentar la realidad que vivimos. Que nosotros y que nuestros jóvenes están expuestos a caer todos los días. Y que si no les enseñamos eso, es peor las consecuencias, porque se van a ir y nunca van a regresar. Por eso Pablo está hablando todo esto, porque Pablo se remonta desde el principio, hermanos. Pablo se remonta hasta los mandamientos, hermanos. Pablo se remonta a lo que decían los mandamientos. Pablo está hablando de la ley en general, de todos los mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, no robar, no matar, amar a tus padres, santificar el día de descanso. Pablo está hablando de todas estas cosas, no codiciar. Está hablando de los mandamientos de la ley. Pero no solamente de los mandamientos. Pablo también está hablando de la ley en general, de la ley que se guardaba en general. No comer carne de ciertos animales, la circuncisión. ¿Y qué tal de la ley del talión? Pablo está haciendo mención de todo eso, porque es importante que entendamos lo que Pablo nos quiere decir. Mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo, hablando sobre la ley del talión. Dios instituyó la ley para enseñar a las personas que estaban haciendo mal. Pero como dice Pablo, debido a que conocemos la ley, entonces ahora también conocemos el pecado. Pero déjenme le explico esto. La ley de talión fue hecha o fue dicha para que la gente aprendiera a detenerse y para que la gente comenzara a aprender lo que era la ley. Le voy a explicar por qué. Antes de la ley del talión, usted sabe qué es la ley del talión, ¿no? La ley del talión decía que ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Tú me haces algo, yo te lo hago igual. Tú me sacas un ojo, yo te saco un ojo. Tú me tumbaste un diente, yo te quito un diente. O sea, era lo que decía la ley. Antes de la ley del talión, esta ley fue hecha, hermanos, y usted la puede encontrar ahí en Levítico 24. Antes de esta ley, el pueblo, hermanos, no tenía mesura, es decir, no tenía medida para cobrarse lo que le hacían. Antes de todo esto no había ley. Así que, si alguien llegaba, yo tenía 3 cochinitos, y si alguien llegaba y me robaba un cochinito, entonces yo decía, me robaste un cochinito. Entonces yo voy y te quemo la casa con toda tu familia. Y acabamos con el problema. Si alguien llegaba y, no sé, le pegaba a alguno de tus hijos, le pegaste a mi hijo, entonces yo voy y mato a tu primogénito. No había una medida de cómo debería de ser la ley. Porque recuerden que el pueblo, hermanos, fue sacado de Egipto y el pueblo iba en el desierto y el pueblo tenía que empezar a hacer sus propias leyes. Pablo se está remontando a todo eso, hermanos. Pablo se está remontando hasta allá para decirnos que las leyes fueron hechas, pero que cuando fueron puestas las leyes, el pecado aprovechó para meterse y abrirnos la codicia cuando antes no la había. Déjenme termino con la ley del talión. Así que, si alguien robaba a alguien, la ley del talión dijo, desde ahora, de aquí en adelante, si te roban un cochinito, tú tienes que ir para que te regresen un cochinito. Si alguien le pega a tu hijo, entonces tú tienes que ir y pegarle a uno de sus hijos. No puedes cobrarte más de lo que te están haciendo, ni puedes hacer menos de lo que te hicieron. Por eso se instituyeron las leyes. Pero entonces, cuando comenzaron a ver las leyes, es cuando dice Pablo, se me abrió la codicia. Y entonces comencé a pensar y a decir, no puedo hacerlo. Bueno, pues ahora quiero hacerlo. Casualmente ahora se me antoja hacerlo. No sé por qué, pero ahora quiero hacerlo. Antes, como no sabía que era pecado, ni me llamaba la atención. Pero ahora que sé que es pecado, quiero hacerlo. Y lo que está diciendo Pablo es que eso sucede no solamente a él, sino nos sucede a todas las personas. Y tenemos que estar conscientes de esto para saber que cuando eso pase, Dios está ahí para restaurarnos. Debemos de enseñar también, hermanos, que así es el pecado. Y no darle oportunidad a las personas. No darle oportunidad al enemigo de que se robe a las personas. Miren, quizá el tema, hermanos, es un poco difícil de tratar. Quizá el tema, hermanos, es un poco difícil de escuchar. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros podríamos decir que no hemos pecado?
¿Quién pudiera levantar la mano y decir, hermano, discúlpeme, pero eso no aplica para mí porque yo ya no peco? Dice la palabra de Dios que si decimos que no pecamos, entonces hacemos a Dios mentiroso. Porque todos pecamos. Es decir, que este tema se aplica para todos nosotros porque va a llegar el punto donde Pablo explica qué es lo que pasa por la mente del cristiano. Porque dice claramente, antes de que supiera que no era pecado, yo ni lo codiciaba. Pero entonces el pecado aprovechó para meterse y decirme, mira, agárralo, tómalo, llévatelo. Pero vamos a continuar para explicarles un poquito mejor. Versículos 9 al 11 dice la palabra de Dios así. Capítulo 7 de Romanos, versículos del 9 al 11, dice así. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Y por medio de él me mató. Qué curioso, hermanos. Qué curioso lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo es posible que el mandamiento que debía de darme vida me está matando? ¿Cómo es posible que lo que Dios estableció como algo bueno ahora se convierte en algo malo para mí? Es lo que está diciendo Pablo. O sea, ¿cómo es posible de que, híjole, hacer lo que Dios me pide que haga me está convirtiendo tan difícil? Hoy, hermanos, vivimos bajo la gracia, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento la gente vivía bajo la gracia también. Sí, pareciera que viviera bajo la ley. Pero lo que dice Pablo es que nadie se salva por la ley. Ni nadie fue salvo por la ley. Porque nadie pudo cumplir la ley. Lo que Pablo está diciendo es que Dios nos dio los mandamientos para que nosotros viviéramos rectamente con nosotros mismos, con Dios y con nuestros vecinos. Pero al no poder llevar la ley rectamente, ni vivimos bien con nosotros, ni vivimos bien con Dios, ni vivimos bien con nuestros vecinos. Es decir, que lo que Pablo dice, que al no poder cumplir la ley, entonces esa misma ley lo está condenando a muerte. Esa misma ley lo estaba condenando a muerte por no poder hacerlo bien. Porque Dios dijo, hazlo de esta manera. Y al no poderlo hacerlo de esa manera, entonces esa misma ley nos está condenando a muerte. Déjeme le explico en tiempo actual. Mire, usted tiene su temperamento y yo tengo el mío. Y cada quien tiene su temperamento y cada quien tiene su carácter. Hay cosas con las que batallamos. Pensamientos que nos ganan en la mente. Y si tú tienes un temperamento que se la pasa pensando y dándole espacio al enemigo y falto de fe, cada vez que te sientas falto de fe, es porque le estás dando más espacio a tu carne que a tu espíritu. Cada vez que sientas, cada vez que te enojes, como te solías enojar antes de conocer al Señor, y cada vez que grites y te pongas como un energúmeno, y cada vez que te conviertas en una mala persona, o cada vez que te encierres en tu habitación y no quieres salir por días y digas, es que estoy en depresión, no quiero salir. Cada vez que te sientas tan deprimido, deprimida y que te encierres y digas, no me quiero levantar porque ya no quiero que pase nada, ya no me importa si amanece o no amanece, solamente quiero estar acostado o acostada. Cada vez que le das espacio a tu temperamento, es cuando estás alejándote de la presencia de Dios. Pero no sabías que eso era malo, hasta que el Señor vino y dijo, que vengan a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Hasta que el Señor dijo eso, entonces sabes que si no descansas en el Señor, estás pecando. Por eso Pablo dice, lo que debería ayudarme ahora me perjudica. Porque antes podía enojarme si quería y no pasaba nada. Pero ahora me da miedo enojarme porque sé que voy a pecar. Es lo que está diciendo Pablo. Que ahora cada vez que nosotros estamos tratando de gobernarnos nosotros mismos, nos alejamos de la presencia de Dios. Cada vez que nosotros decimos, no, es que la ley, es que cada vez que nosotros metemos todo ese tipo de cosas, nos alejamos de la presencia de Dios. Ahora ya no te puedes enojar como te enojabas antes. Mucha gente cuando viene a los pies de Cristo
Batalla con muchas cosas. Batalla con vicios, batalla con temperamentos, batalla con cosas que trae del pasado. Y ahora cuando viene a los pies de Cristo, tiene que dejar todo eso. Porque cuando andaba en el mundo, ¿quién te decía que era malo hacerlo? Nadie. Nadie. Lo disfrutabas, te la pasabas bien. Pero ahora que conoces del Señor, dime si no te sientes mal cuando te enojas. Dime si no te sientes mal cuando te deprimes. Dime si no te sientes mal cuando los malos pensamientos te gobiernan. Dime si no te sientes mal cuando andas ahí días y días, semanas y semanas, meses y años sin perdonar completamente. No, es que sí, pero no. Lo perdoné, pero no por completo. Dime si no te sientes mal, porque es el Espíritu Santo. Ya no es la ley la que te rige, es el Espíritu Santo que te está diciendo que debes de hacer algo por tu vida. Y es lo que está diciendo Pablo. Lo que debía de darme vida, dice, me trajo muerte. Y saben que en las iglesias aún no separamos esto. Aún estamos como esa parte del pueblo de Israel que les he hablado de ellos muchas veces, que eran los judaizantes, que mezclaban la ley con el cristianismo. Creo que a veces así nos sentimos, hermanos. Creo que a veces así ponemos muy alta la barda, hermanos. Creo que a veces así nos sentimos muy legalistas. Hermanos, una vez, en una ocasión, en una iglesia, me tocó ver cómo las personas casi echan fuera a un joven que trae una cachucha. Traía su gorra y casi lo echan de la iglesia. Y lo hicieron que se la quitara para entrar. Y yo no digo que esté mal, hermanos. Yo creo que yo de verdad creo que debemos de vestirnos dignos para estar delante de la presencia de Dios. Pero mientras enfrentamos ese proceso, mientras Dios te da esa convicción, deja que las personas vengan. Luego me tocó ir a otra iglesia y creo que mi esposa se acuerda. Hermanos, estaba llena la iglesia, no cabía. Y toda la fila de jóvenes, hermanos, y todos con gorra y con short, alabando al Señor. Y se sentía la presencia de Dios en el canto, en la alabanza, porque era una iglesia que decía, vengan los cansados, que yo los haré descansar. Vengan a los pies de Cristo. Porque habían entendido que la gente está en un proceso, que ya no vivimos bajo la ley, que vivimos bajo la gracia. Que ahora hemos muerto para la ley y que ahora vivimos bajo la gracia. Y que si caes, ahí está el Señor para levantarte. Y finalmente, hermanos, y con eso termino. Son los últimos dos versículos de Romanos capítulo 7, versículos 12 al 13, son los últimos que veremos el día de hoy. Y dice la palabra de Dios así. Dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se mostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Es decir, hermanos, que lo que vino a hacer la ley, vino a enseñarnos qué tan malo y qué tan grave es lo que hacemos. Y las consecuencias de nuestras acciones y de lo que puede hacer cuando pecamos. Dios pone todo esto para enseñarnos las consecuencias y para que de esa manera no busquemos el caer, ni busquemos el pecar. Pero si llegase a suceder, Dios está ahí para levantarnos. Porque en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que la ley vino a actuar en forma de rayos X. Porque los rayos X penetran hasta lo más profundo y te muestran lo que está pasando realmente en tu interior. Así que ahora la ley vino para ayudarnos. No estamos regidos bajo la ley, pero estamos guiados bajo ella, porque eso nos enseña qué podemos y qué no podemos hacer. Entonces, si estamos tratando de ser mejores, debemos de tratar de entender lo que Pablo nos está diciendo. Porque acuérdense, todo el mes vamos a estar viendo el capítulo 7. Y faltan otros versículos donde Pablo se mete más profundo y habla sobre el alma del ser humano, sobre las áreas de nuestro pensamiento, lo que pensamos en la intimidad. Pablo ahorita apenas está desvelando, hermanos, está apenas abriendo, hermanos, este abanico y nos está diciendo el principio de lo que pasa en nuestra vida, en nuestra mente. ¿Cómo entonces si soy cristiano no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello? ¿Cómo entonces me están pidiendo esto? ¿Cómo están entonces? Pablo está apenas tratando de enseñarnos las batallas que tenemos en nuestra mente. Y Pablo está tratando de enseñarnos de que esas luchas las tenemos todos
El cristiano que acaba de convertirse como el que tiene muchos años. El cristiano que está en fuego como el que está en hielo. Todos tenemos esas luchas. Pero si no lo aprendemos, si no lo entendemos, cuando lleguen no vamos a poder superarlas. Y nos vamos a ir. Y vamos a cometer un error más grande del que habíamos cometido al principio. Por eso es que es tan importante entender el conflicto con el pecado. Porque ahora ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y no podemos decirle al Señor, Dios, yo no sabía, Dios. Dios, yo no sabía que tú te ibas a sentir mal si yo me iba a enojar. Yo no sabía, Dios, que te estaba ofendiendo con esto que dije. Yo no sabía que te ofendía por andar comunicativo. Yo no sabía que te ofendía por defender mis derechos. Yo no sabía que te ofendía. Y Dios dice, tienes que dejarte guiar por mí. Y la ley es un complemento de cómo lo puedes lograr. Así que si tú has escuchado este mensaje, así que si tú has entendido lo que Dios te ha dicho, te invito a que tomes un tiempo para orar. Y si alguno de nosotros sabe que necesitamos ponernos a cuentas con el Señor y que últimamente hemos estado muy lejos, es el tiempo para acercarnos. Nadie te va a decir nada, nadie se va a enojar contigo, menos el Señor. Si has estado lejos de Dios, si no has estado haciendo lo que Dios quería, si sabes que a los ojos de la ley no eres digno de estar delante de la presencia de Dios, déjame te digo que tú ya no te riges bajo la ley, tú te riges bajo la gracia. Y déjame decirte que ahora queremos hacer lo bueno, porque ahora sentimos que es nuestro derecho, que es nuestra obligación, como lo dice Pablo más adelante en Corintios. Si tú has escuchado esto, acércate a la presencia de Dios y dile, Padre, yo quiero ser mejor. Tú sabes que yo quiero ser mejor, pero aún batallo con algunas áreas de mi carácter, aún batallo con algunas áreas de mi perdón, aún batallo con algunas áreas de mi pasado, aún batallo con algunas áreas de que es que yo soy primero. Dios, aún batallo con muchas cosas, aún batallo con mi credulidad. Dios, tú me conoces y tú sabes qué áreas necesito cambiar. Toma un tiempo para orar. Acércate a la presencia de Dios. Ora y díselo con tus propias palabras.